Saludos, última semana, última tarea y también este será mi último mensaje aquí en el foro. Por supuesto, puedes seguir contactando conmigo en el correo electrónico como hasta ahora. Voy a seguir respondiendo a vuestras preguntas en la carpeta de dudas y también participaré en el debate sobre la ciudad recogiendo las últimas intervenciones. Y sin embargo, quería despedirme de una manera un poco más personal, teniendo en cuenta que a lo largo de estos meses tengo la sensación de que casi conozco a la mayoría de vosotros y de vosotras a través de todos los correos que nos hemos ido intercambiando. Y quería, por último, aprovechar este mensaje, sobre todo para, además de para despedirme, para resolver algunas dudas que me habéis ido enviando a aquellos y aquellas de vosotros que podéis sentiros un poco más agobiados en esta recta final, que sentís o bien que tenéis un exceso de documentación o bien este agobio y esta angustia que entra al final porque te falta justo ese libro que crees que necesitas o justo ese dato o esa fuente o ese artículo que no aparece. Y con respecto a estos miedos, bueno, lo primero, deciros que esto es natural, que ocurre, que sucede. Os ocurre, te ocurre a ti y a mí me sigue pasando. Y, y lo que quiero es daros algunas pautas o algunos consejos que a mí suelen ayudarme y si ves que no los necesitas o que ya has terminado, que ya tienes encarrilada la tarea y lo tienes todo muy claro, perfecto, puedes ir directamente al final de este vídeo, pero para quienes los necesitéis, pues os voy a comunicar a continuación estos consejos si os pueden servir de ayuda. Y también, por supuesto, me gustaría poner en valor todo lo que hemos hecho hasta ahora y entender cuál es el significado de este trabajo final. En primer lugar, y si abrimos el foco, si vemos el panorama completo del curso, el cuadro de la asignatura, te invitaría a que vieras este estudio de caso, como ya escribí en un mensaje anterior en el foro, como la culminación de tus esfuerzos, el lugar donde se van a ver cristalizadas tus ideas, tus lecturas, tus indagaciones y todo lo que has venido desarrollando en estos meses. Es en este punto, precisamente, donde se va a entrelazar lo aprendido en las lecturas con tus conocimientos previos y que nos va a permitir ver a través de un estudio, de un evento, de un suceso, de un fenómeno cultural o de una figura histórica determinada, cómo pueden y cómo no solo pueden, sino cómo han cambiado las mentalidades colectivas en diferentes momentos del siglo XX. Y para llegar hasta aquí has recorrido un camino considerable, un camino largo y un camino que merece un reconocimiento. Es decir, has participado seguramente en los foros, has seguido la evolución de los diferentes planteamientos que se han dado sobre el significado de la palabra cultura y sobre qué cosa es la historia cultural y las dificultades para historiar el presente y los debates sobre si es posible o no historiar el presente y sobre qué bases se puede hacer. Y una vez adquirido ese conocimiento, llega la hora de aplicarlo. Y ahora el siguiente punto es aterrizar todo esto, pasar de lo abstracto a lo concreto, a que toda esa audacia intelectual, esas inquietudes, esos planteamientos que te están rondando, se reflejen y se concreten de la mejor manera posible en tu estudio de caso. Y no existe seguramente ninguna fórmula perfecta sobre cómo escribir un artículo académico y en todo caso en Internet encontraréis PDFs, encontraréis sugerencias, encontraréis consejos sobre cómo organizarse, pero al final cada persona tiene sus ritmos, cada persona tiene sus hábitos y sus posibilidades. Yo lo que te voy a recomendar son 5 consejos, 5 pautas que a mí me funcionan y que hasta cierto punto considero básicas y elementales y que te recomendaría que las tuvieras en cuenta.
Uno, la forma importa, la presentación importa, la corrección importa, el estilo importa. Todo esto importa, importa mucho. Y con esto quiero decir que tomes un día, o si no puedes tomarte un día, que tomes unas horas para revisar el trabajo, para corregirlo, para comprobar que toda la bibliografía aparece correctamente citada, para releer algún párrafo que no te acaba de convencer, intentarle dar una vuelta de tuerca, porque muchas veces ocurre que un trabajo muy meritorio puede perder puntos por cuestiones de forma, porque hay fuentes que no aparecen citadas o porque algún párrafo está escrito de una manera farragosa o no se entiende lo que quiere decir. Además, te recomiendo que procures estructurar tu trabajo de la forma más limpia y clara posible para que sea fácil y posible seguirlo y se entienda en cada momento las ideas que quieres transmitir. Todo esto va a hacer que tu trabajo final sea lo más profesional posible y esto evidentemente será tenido en cuenta. Número 2, no lo cuentes todo, no intentes contarlo todo lo que sabes, me refiero. Especialmente suele ocurrir que antes de iniciar la fase de redacción has acumulado una cantidad muy considerable y hasta cierto punto abrumadora de artículos, de textos, de datos, de información que está en este momento bullendo en tu cabeza y te gustaría que apareciera reflejado sobre el papel todo lo que has encontrado. Pero, y esto también es una consecuencia de las ventajas o desventajas que tiene Internet a la hora de facilitar la investigación académica. Y es que bastan un par de búsquedas para encontrarse con una cantidad ingente, abrumadora, oceánica de datos y con frecuencia de información irrelevante. Mi consejo es que tengas muy claro tu tema, tu hipótesis, lo que quieres demostrar y que a partir de ahí trabajes y que procures divagar lo menos posible. Esta es una investigación relativamente amplia donde vas a poder tratar toda una serie de asuntos relacionados con tu objeto de estudios, pero no puedes llegar al momento en que tendrás que decidir qué quieres contar y qué no. Y es mejor que eso lo tengas decidido antes de ponerte a escribir. Número 3. Recuerda que esta asignatura es Historia de la Cultura Contemporánea y que tiene como uno de sus ejes precisamente estudiar momentos de ruptura cultural en el último siglo, momentos de crisis en los que cambiaron los valores, las mentalidades colectivas, la forma de habitar el mundo. De manera que lo que quiero decir con ello es que tu estudio de caso debe servir, entre otras cosas, para reflejar o para permitir entender mejor cómo las cosas eran de una manera y a partir de determinadas circunstancias comenzaron a ser de otra. Y en qué medida el aspecto, el tema, el suceso, el fenómeno cultural, el evento, las figuras históricas con las que estás trabajando reflejaron esos cambios de época o pudieron potenciar también esos cambios de época. Número 4. Hazlo sencillo, o como dirían en inglés, keep it simple. Sencillez y claridad en la exposición. Obviamente un trabajo académico tiene un determinado registro, no es como enviar un correo electrónico, pero tampoco hay necesidad de usar una prosa deliberadamente difícil, oscura, críptica o buscar palabras complicadas. No necesitas un vocabulario rebuscado para parecer más profundo o más académico. De hecho, suele ocurrir todo lo contrario. En definitiva, el lenguaje más eficaz es siempre el más sencillo. Y quinto, recuerda que el trabajo ideal, el trabajo perfecto, no existe. Puede haber trabajos y habrá y hay trabajos brillantes, trabajos excepcionales, trabajos ejemplares, pero no existe el momento en el que has dado
con el trabajo definitivo, donde tienes la última palabra, donde están todos los datos. Siempre vas a poder encontrar un dato más, una referencia que no conocías, un punto de vista nuevo, o puedes seguirle dando vueltas a un párrafo para que tenga una forma más definida o cause un efecto más contundente, o puedes dar con la línea definitiva con la que redondeas tu apartado de conclusiones. Esto ocurrirá y ocurre. Y seguramente es posible que cuando llegue el sábado sientas que todavía se puede añadir algo más. Los trabajos, llegado el momento, se envían, pero eso no significa que sea su fin definitivo. Y de hecho, nos gustaría que siguieras investigando, que siguieras interesándote y que siguieras desarrollando o bien el mismo tema o bien temas similares en el futuro. No es necesario hacer el trabajo perfecto, porque es imposible. Sí que es importante hacer al final un trabajo que sea lo bastante bueno, lo bastante sólido, lo bastante serio y lo bastante solvente como para poder cumplir con los requisitos y con lo que se espera de ti en este curso. Y dicho todo esto, en mi primer mensaje, la primera vez que me presenté, dije que en esta asignatura hablaríamos y hablamos del pasado, pero que aprender a conocer el modo en que han evolucionado las sociedades, se han transformado, han mutado, nos permite entender también cómo puede evolucionar y cómo en este momento está cambiando la nuestra. Aproximarse de manera crítica al pasado es la mejor manera de entender de una manera crítica y lúcida el presente. Y no hacemos esto solamente para adquirir conocimientos, lo cual de por sí ya tiene valor en sí mismo, sino para adquirir una mirada nueva, unas lentes que nos permitan observar el mundo con más nitidez y con más lucidez. Y si por mi parte en este curso yo he podido ayudarte a que mires el mundo desde otros ángulos, con otros códigos, con un enfoque parcialmente diferente, y sientes que tu mirada es ahora un poco más completa, yo humildemente habré cumplido con mi parte. Como digo, ha sido una experiencia enormemente enriquecedora haberos acompañado en este camino, y te deseo muchísima suerte en esta última recta del curso, en esta última vuelta y en esta última semana. Un saludo.